Hola, hola amigos y amigas que están conectados a este podcast que ya se ha transformado en algo valiente que hacer, porque siempre hay algunas cosas que pasan, feriados, vacaciones de invierno, pero aquí estamos intentando nuevamente seguir el hilo conductor, porque fue lo que prometimos en el primer programa, junto a nuestra querida Angie. ¿Cómo estás? Hola, hola, súper bien, súper bien. ¿Sí? ¿Estás bien? Sí, bien. ¿Sí? Bien, de vuelta. De vuelta otra vez. De vuelta de unas mini vacaciones. Esta es como la tercera o cuarta vez que volvemos. Sí, pero lo importante es que persistimos. Sí, importante. Sí. Perseveramos. Perseveramos. Y tiene que ver mucho con lo que vamos a hablar hoy día. Claro. Pero queremos saludar a todos los que se conectan al podcast que se llama Aterrizando. ¿Y por qué se llama Aterrizando, Angie? Porque queremos las ideas que planteamos, llevarla al día a día, A la práctica. a la práctica de lo que vivimos en el día a día. Así es. Sí. Entonces, pueden escuchar los podcasts anteriores. En los podcasts anteriores estamos tratando temas, pero esta vez, desde el podcast pasado, estamos tratando un tema, una serie. Nos animamos a tener una serie. Una temática. Una temática durante varios programas. Entonces, el pasado estuvimos hablando acerca de, le pusimos de título, Equipando la Fe. Claro. ¿Ya? Sí. No vamos a dar un resumen tan rápido porque lo pueden escuchar en el podcast anterior, obvio. ¿cierto? Ahí está todo ahí. Y ese podcast es la parte número 1, donde hablamos acerca de 2 formas de equipar tu fe. Claro, como 2 cualidades que el creyente necesita. Para equiparse. Claro, para estar preparado. seguir creciendo en realidad. Así es. ¿Cuáles eran esas, Angie? Virtud, bueno, tenemos nuestra base. Sí, que eso es, dijimos. Claro, nuestra base es la fe. La fe. Y a esa fe hay que añadirle alguna, o sea, no algunas, sino muchas, pero nosotros aquí estamos tomando algunas cualidades y eso es necesario para Estamos haciendo ajustes técnicos, perdón. Eso es necesario para el creyente, para fortalecer, para crecer espiritualmente y para seguir avanzando. Ahora, todo eso se produce en el día a día. Claro. Uno no crece solo en la iglesia, Angie. No, uno crece en la casa, con los hijos, con la suegra, con el yerno, con la hermana, con los hermanos de la iglesia. Oye, está buena con esa todo, frase. sí. Uno no crece solo en la iglesia. No. No. En realidad, la palabra del Señor, o sea, es vivirla el día a día, cotidiano, o sea, al Para final que te es sirva. súper práctica. Así es, para que sirva. Claro. Entonces, mira, antes de empezar de lo que hablamos, ¿cuáles eran los dos? Ya. Sí. Entonces teníamos como nuestra base Claro. la fe. Ahí estamos Así es. claritas. Entonces, a esa fe hay que añadirle virtud. Virtud. Que es hacer las cosas con excelencia. Una excelencia moral. Con moral. Wow. Pero también que abarca toda nuestra vida. O sea, en todo sentido. Todo lo que hacemos. Todo lo que hacemos. ¿Y el segundo? Y el segundo era conocimiento. Conocimiento. Que ¿Por es qué? súper importante. Sí, porque yo me quiero comportar bien, quiero Claro. ser excelente. Pero no puede ser algo que me brote solo, sino que tenemos que aprender a ser mejores. Exactamente. Así que eso es el Y conocimiento. eso nos ayuda a decidirnos por el bien o por el mal, el Claro. conocimiento. Así que a tomar buenas decisiones. Así es. Y hoy día vamos a hablar acerca de otras 2 Claro. que son bien interesantes, pero no quiero dejar de leer algunos comentarios que nos Súper. hicieron del podcast pasado. Aparte de varias personas que se nos Sí, acercan y nos escriben sí, por WhatsApp. Sí, totalmente. Que estaban esperando el podcast. ¿Sí? ¿Tú pensaste que no había gente que esperaba el podcast? No. Así que agradecemos a nuestros oyentes. Video oyentes. Video oyentes. Porque nos Así, pueden encontrar por Spotify y por YouTube. Claro. ¿Sí? Sí. Ya, entonces nos escribe, tengo que decir el seudónimo porque aquí Ya. no se pone el nombre, Claro. pero escribió Esther Herrera 1961. ¿Será su edad de nacimiento? No creo.
No creo. Le vamos a preguntar a Lester. Ya. Pero mira, dice ella, hola, no están dando jugo. Ah, eso es importante. Gracias. Están muy buenos los podcasts, ahora esperando el próximo porque me dejaron sin repertorio para mis quehaceres. ¡Oh! ¡Qué buena explicación sobre la virtud! Ahí dice, ay, que me ayude Dios. Gracias por su siembra en mi vida. Ay, qué linda. Y también escribió Mariluz, que dice, sinceramente les admiro porque además de hacer este programa, con las dificultades que eso implica, llevan adelante una familia. Claro. Ay, sí. Sí, a lo mejor por eso nos cuenta tanto hacer los podcasts. Y un gran servicio dentro de la iglesia, la congregación. Dios le multiplique el tiempo, sí, por favor. Y recompense su fe. Gracias. Oye, y un saludo bien especial a nuestro querido hermano Luis y a su esposa. Sí, nuestra hermana María Heidi. Que siempre están ahí pendientes. Nos están diciendo, ¿cuándo llega el podcast? ¡Ha llegado el podcast! Sí, nuestra hermana María. Así que saluda a todos los que nos escuchan. Ok, entonces vamos al programa de hoy. Y partimos leyendo el texto. La semana pasada partimos diciendo que Segunda de Pedro, conteniendo esta base de fe, dice a esa fe con la que partimos todos, ponele virtud. Sí. Virtud. Y a la virtud, conocimiento. Y ahí quedamos. Claro. Y hoy día vamos a hablar de dos más. Sí. Y esto ya se pone complicado. Porque el primer punto es que a ese conocimiento le pongas dominio propio. Ángale. ¿Qué es el dominio propio, Angie? ¿Tú tienes alguna idea? Dominio propio. O sea, no sé si así tan literalmente como puede salir como en Wikipedia. No, pero di lo que tú tienes, claro, entiendes. Yo creo que es negarse. ¿Ya? Negarse a mis deseos. A tus impulsos. A mis impulsos. Es negarse a lo que no es correcto. Pero yo creo que el dominio va un poco más allá, Angie. Porque el dominio propio es incluso negarse a lo que yo considero bueno. Porque mira, la virtud tiene que ver con la excelencia moral, claro. Lo moral. O sea, yo me comporto bien. No miento o intento ser una persona derecha, me comporto bien. El conocimiento es cómo intento ser mejor, pero el dominio propio va un poco más allá, es un siguiente paso, claro. Porque no es solo negarte a lo malo, sino que incluso a lo que yo considero que me va a hacer bien. Claro. Por ejemplo, dominio propio es, tengo frente a mí un pastel, ¿ya? Y ese pastel me va a provocar mucha felicidad. Claro. ¿Cuál sería para ti? ¿Cuál sería mi pastel favorito? Sí. Oh, que yo tengo muchas cosas. Pero ricas. la holandesa. No, ya no me gusta mucho. Ay, pero ¿por qué ya no? Ya, sí. Pero después te va a volver a gustar, como siempre. Es que paso por etapas. Sí, pero hoy día está en qué etapa estáis de pastel. Estoy con las lunas, con las medias lunas. Está bueno. Sí. Esto sería como para una encuesta. Sí. ¿En qué temporada estás de dulces? Ya, la Angie está en temporada de media luna. Claro. Ya. Sí, me gustan las medias lunas. Ya, pero imagínate, una media luna te hace bien. Es rico todo el tema. Y en un momento tú vas por la segunda media luna. Y después te comes y estás a punto de comerte tu tercera media luna. Ahí lo que frena es decir, oye, hay algo que me gusta, me produce placer, es rico y no voy a dañar a nadie. Pero sé que una tercera no me conviene. Claro. Y me freno. Ya, ahí tienes dominio propio. Claro, que eres capaz de frenar. De frenarte. Dominio propio. Sí. O sea, yo creo que también va ligada con el conocimiento, porque como estábamos viendo, porque creo que cuando uno tiene conocimiento, el dominio propio es necesario, porque a veces tú puedes tener mucha información, entonces tú puedes saber como todas las cosas, pero ¿para qué te va a servir en realidad tener tanto conocimiento si no te sabes dominar, si no te sabes detenerte en alguna situación? Entonces,
como para poder hacerlo o no hacerlo. Correcto, tú has dado en el clavo. El dominio es como tener el control de las situaciones, ¿ya? Dominio. A veces somos dominados por distintas cosas. Claro. ¿Ya? Y esto, escúchame bien, Angie, tú escúchame bien, pero somos dominados por distintas situaciones. ¿Sí? Y nos dejamos dominar. Claro. Ahora, el dominio propio va un poco más allá, que es decir, no, las decisiones que voy a tomar hacia dónde va mi vida tienen que ver conmigo. Claro. Propias. Yo voy a decidir hacia dónde va tal situación. Y en esas decisiones quizás yo no voy a salir tan beneficiado, pero son las que tengo que tomar. Claro. Se trata de uno. Por algo dice dominio propio, es uno el que tiene que al finalmente detenerse y tener ese control. Así es. Y se dice que al leer, sobre todo muchos libros de filosofía o corriente filosófica, que una verdadera prueba para el carácter de una persona es el dominio propio, porque es dominarte a ti mismo. Sí. Hay gente que puede dominar a los demás, claro, sí, pero no logra dominarse a sí misma. ¿Y en qué podríamos ver una prueba? En la lengua, en nuestras palabras. Claro, o sea, yo creo que el dominio propio tiene que ver con lo que conocemos nosotros, con lo que practicamos en el día a día. ¿Ya? Entonces, eso puede estar ligado a nuestros pensamientos, como tú dices, a nuestras palabras, a nuestras acciones, nuestras conductas, la parte de alimento, en nuestra salud. O sea, abarca muchas áreas de nuestra vida el dominio propio. Ahora, mira, te voy a decir algo muy interesante. El dominio propio, o sea, nosotros igual en el podcast pasado fuimos buscando en distintas versiones de la Biblia para aclararnos ciertos conceptos, como por ejemplo en una parte decía virtud, claro, y en otro decía excelencia moral, y uno va armando como el puzzle. Pero en la 60, Reina Valera 60, en la NBI sí, y en la NTV, las tres dicen dominio propio. Sí. O sea, ni siquiera no hay dónde perderse, no hay cómo confundirse. Para que tú te equipes muy bien en tu fe, tienes que tener dominio propio. No puedes dejar que otras personas te dominen, sino que tú ser responsable de tus propias decisiones. Sí, tiene que haber un control de uno mismo, de las cosas que uno quiere. ¿Y tú cómo andas? Es difícil. Yo me hice esa pregunta del dominio propio y en realidad creo que es difícil negarse uno mismo. Porque es fácil, como mencionábamos antes, quizá en otros hacer el dominio propio, pero como esto se trata de uno, es difícil. Sobre todo cuando tú llevas una conducta o un hábito, porque yo creo que eso también está relacionado con un hábito, con disciplina, el dominio propio. Sí, totalmente. Entonces yo creo que cuando tú ya llevas algo, es difícil de repente salirte de ahí. Es complicado, porque cuando ya lo llevas haciendo mucho tiempo, es difícil, pero se puede. Se puede, porque como tú dices bien, tiene que ver con la disciplina. El dominio propio no es un accidente, no es algo pasajero, sino que es una decisión que tomas, claro, respecto a cómo te vas a conducir. Sí. El dominio propio. De hecho, Pablo dice, todo me es lícito, o sea, yo puedo hacerlo todo. Y realmente, yo no sé, sobre todo nosotros que ya somos más grandes y nuestros video oyentes que son más grandes, ya nadie te puede venir a decir, oiga, ¿cómo se le ocurre andar haciendo eso? Como que uno ya sabe lo que tiene que hacer. Pero dice Pablo que todo lo puedo hacer, pero no todo me conviene. Claro. Y Pablo dice una frase que es súper interesante. Yo no me voy a dejar dominar. No me voy a dejar dominar
por lo externo. Claro. ¿Cachai? Ahí está el concepto, que yo no me voy a dejar dominar. Eso es dominio propio. Sí. Yo tengo súper claro qué es hacia dónde voy. Sí. Sí, totalmente. Entonces, uno tiene que colocarlo en práctica día a día, y yo creo que, como dijo Jesús, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, sí o sí nos va a costar a nosotros controlarnos. Pero se puede. Se puede, y tiene que ser algo sobrenatural. Lo conversamos una vez en un podcast, de que lo natural es que tú te dejes dominar por los instintos. Tengo un amigo en mi trabajo, que usualmente conversamos, él no es cristiano, y él tiene una visión particular acerca de la fidelidad. Él dice que el ser humano no está hecho para ser fiel, sino para ser infiel, como poliamoroso, como enamorarse muchas veces. Eso es lo natural para él. Entonces él dice que estar con una persona no es natural. Lo natural es como estar con el que se te ocurra. Ya, eso tiene que ver con, claro, el tema de la carne, de lo que te pide, pero eso no quiere decir que sea correcto. No, pues obvio que no. Porque si actuáramos solo por instinto, todo el mundo andaría matando gente, obvio. Andaría siendo distinto. Lo que nos hace humanos es poder refrenar esos impulsos, y tener dominio propio. Claro. Mira, aquí encontré el texto. 1 Corintios 6, del 12 al 19, dice lo siguiente. Todas las cosas me son lícitas. ¿Ya? Me son lícitas. ¿Qué quiere decir eso? Que están disponibles. Claro. Como que están ahí, a tu alcance. A mi alcance, muy bien. Todo me está permitido, pero no todo es para mi bien. Claro. Súper claro. Todo me está permitido, pero aquí está la clave. Yo no dejaré que nada de eso me domine. Está el dominio propio. Sí. Esto me conviene, incluso es atractivo, incluso hasta me podría hacer bien, pero yo no me voy a dejar dominar por eso. Claro. Tremendo. Sí. Buenísimo. Angie, no te dejes dominar. No. Creo que estamos en práctica de aprender, pero yo creo que el Señor, el Espíritu Santo, nos puede guiar y nos puede ayudar en esta tarea del dominio propio, porque es súper importante. Necesitamos lo sobrenatural. Sí, necesitamos. Y esa cualidad es muy necesaria a nuestra vida, en el día a día. Y eso nos va a aliviar de tantas cosas que uno puede estar pasando, porque no sé, pues de repente uno habla algo que no tiene que hablar y después se puede formar el caos. Entonces, claro, entonces por eso uno tiene que tener control y pensar muy bien antes de decir algo. O arrepentirte antes de hacer algo que va a dejar algo malo. Y lo mismo con la alimentación, con la salud. O sea, eso es en todo sentido. Entonces, si alguien tiene que cuidarse en una área de la salud y tiene que dejar de comer fritura, y a la persona le encanta comer fritura, tiene que hacer el negarse a sí mismo el sabor de las papitas y todo, y cuidarse, porque eso le va, o sea, el beneficio va a ser para él. Sí, me estaba acordando de que una prueba máxima, queridos amigos y amigas, es que yo hace un tiempo atrás, yo creo que ya voy a cumplir unos años, porque lo hice en pandemia. Yo usualmente siempre le echaba 2 cucharadas de azúcar al té. Al té, sí. No es tanto, pero le echaba 2 cucharadas. Y yo de repente veía que tú le echabas la puntita de una. Casi la mitad de una cucharita. Yo decía a la Angie, oye, ¿qué onda? Y yo, mira, he escuchado que mucha gente dice, vaya echándole de a poco, ya una y media, una. Y yo dije, no, si yo tengo dominio propio, a lo mejor voy a sufrir, pero voy a probar cómo anda si yo logro dominar mis propios instintos.
Entonces dije ya, y le eché la mitad de una cucharada y no le sentí sabor a nada. Pero ¿sabéis que yo sentía por dentro como que mi cerebro me gritaba, me decía, más. ¡échale más! Y yo dije, no, esto se sufre. Y empecé a hacerlo. Y el té me quedaba mal y no pasaba. Yo no podría decirte en una semana, después ya estaba, pasó el tiempo. Y yo creo que por harto tiempo al tomar té o café lo encontraba malo, no era una buena experiencia, pero sentía que estaba como retándome a mí mismo, cómo andaba mi dominio propio. Por eso tiene que ver con la disciplina, porque cuando tú lo haces ya constantemente, siempre, no vas a tener problema con eso. Ahora, esto nos lleva al segundo punto, amigos, que está dentro de cómo equipamos nuestra fe, y es, Angie, paciencia. la paciencia. En la Reina Valera dice paciencia. Pero la NTV dice perseverancia. Paciencia. ¿Por qué? Porque lograr tener dominio propio requiere paciencia. Porque no lo vas a lograr. Sin paciencia. No lo vas a lograr de un día para otro. Claro. Necesitas perseverancia. Creer que te va a ir bien, pero de que la vas a pasar complicada, la vas a pasar. Sí, yo creo que la paciencia te ayuda a tener un dominio propio prolongado, así como más duradero, por más tiempo. Claro, porque en el fondo tú sabes que necesitas resolver algunos temas en tu vida y no es sencillo porque aún tu cuerpo te va a tratar de boicotear, aún tu mente, aún tu lengua, tu ser completo va a tratar de decir, no, nosotros no lo hacemos así, si nosotros le echamos harta azúcar al té, nosotros somos de los que andamos diciendo las cosas de lo que se nos viene a la cabeza, nosotros somos buenos para andar haciendo esto porque nos hace feliz, pero el dominio propio es decir, no lo hacemos más. Claro. No, esto no está bien, no lo hago y me domino y la sufro, pero lo logro. Claro. ¿Por qué? Tengo paciencia. Sí. Y ahí están relacionadas, están relacionadas. Entonces creo que esa cualidad, la paciencia, la perseverancia también viene de Dios. Es algo que podemos nosotros cultivar, que podemos aprender a tener paciencia, los que no tenemos paciencia o los que estamos en ese proceso. Porque es difícil añadir a nuestra vida en el día a día paciencia o aprender a vivir con paciencia. Es complicado, por eso dice, al final dice el texto, dice con diligencia, porque no es algo fácil, es algo que nos va a costar. Oye, igual la paciencia no es como, ¡ay, tengo que tener paciencia! Sino que esa paciencia es viene porque tú quieres o entiendes que vas a lograr algo mejor. Claro. Ya, en mi caso, vuelvo a poner, yo quiero dejar el azúcar. Entonces, ese es mi norte, mi punto de referencia. Entonces, la sufro, pero y tengo paciencia, porque viene algo mejor. Claro. En este caso, Pedro está diciendo, oye, a la fe que tienen, pónganle excelencia moral o virtud, pónganle conocimiento, a ese conocimiento pónganle control, dominio propio y perseverancia, porque les va a ir mejor. Claro, o sea, si lo vivimos en el día a día, a nuestra vida, a diario, o sea, eso nos va a traer un bienestar a nosotros mismos. Sí, nos va a ir mejor. Ahora, en el proceso entre que empiezas a tener dominio propio, no la va a pasar bien. No. Va a ser difícil. Para eso necesitas paciencia. Claro. Necesitas paciencia. Perseverancia. Sí, totalmente. Y yo creo que esa cualidad, yo creo que no todas las tienen. No todos tenemos así como tan ¿cómo podríamos decirlo? Como algo que podemos decir tan libremente, yo tengo paciencia, porque en diferentes etapas de nuestra vida, en algún momento perdemos la paciencia. Entonces, yo creo que hay que cultivarla,
Y se puede aprender a tener paciencia. Totalmente. Mira, la palabra del Señor, y Pedro, en el contexto en el que viene hablando el tema, él está hablando acerca de las promesas de Dios. ¿A ti te gustan las promesas de Dios? Sí, me gustan. Son Me buenas. gustan porque me dan ánimo, me dan esperanza. Ahora, las promesas de Dios, yo una vez escuché esto, es que se alcanzan. Sí, pero... No son así como la gracia del Señor es gratuita, sí. pero las promesas se alcanzan. Sí. Entonces, Pedro está hablando de que el Señor tiene grandes y preciosas promesas. Y ahí dice, en vista de todo esto, esfuércense al máximo por responder a estas promesas de Dios. Claro. A esto que Dios nos da, a esto grande, y allí habla de todo lo que viene. Y es como que a esta fe le empezamos a agregar, nuevamente lo decimos, virtud o excelencia moral, Claro. conocimiento, dominio propio y perseverancia. Ya con estos, aunque nos faltan algunos pasos, ya con esto tu vida debería empezar a ser distinta. Claro, deberías mirar la vida de otra manera, vivirla de otra manera. Entonces yo creo que ya uno debería sentirse más, un poquito más pesadita. En el buen sentido de la palabra, ejemplo. como de tener más herramientas, más equipados. Sí. No de peso de culpa, sino no. de, wow, Sí. estoy más equipado. Sí. Más equipado. Claro. Y esas son herramientas que nos sirven en el día a día. Por ejemplo, la paciencia. Uno, en el día a día, uno tiene que tener paciencia. Tiene que tener paciencia en la casa, con los hijos, con el esposo, en el trabajo, en todo. En todo tenemos que cultivar la paciencia. Y es efectiva si es que tienes dominio propio. Claro. Porque a veces somos muy rápidos para tirar la toalla, porque algo no nos resulta y ya, como que tiramos la toalla muy rápido. Es verdad eso. No tenemos la paciencia porque no la ejercemos. No la ejercitamos. Claro, no la ejercitamos. Ni la ejercemos. Sí. Es verdad eso. Es cierto porque todos los días vamos a tener una oportunidad para demostrar si tenemos dominio propio. Sí. Y la forma de seguir adelante es tener paciencia, Claro. perseverancia. Así que a nuestros amigos que están de video oyentes por Spotify o de YouTube, paciencia, ¿No? Y la paciencia también, perseverancia. así como el dominio propio, te libra de algunas situaciones, de muchas cosas. La paciencia igual porque a veces uno se puede arrebatar. A veces las cosas no les funcionan como uno quiere, entonces reacciona mal, dice una palabra mal, entonces al final... Y se fue a la paila el dominio propio. Exactamente. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que aprender a tener la paciencia. La paciencia te debería entregar paz. Claro. Y esa paciencia es cuando uno dice, ok, y esto es muy liberador, Angie, porque estoy en un proceso, estoy mejorando. Cuando entiendes eso, Claro. cuando lo entiendes, porque cuando lo estás viviendo y no lo entiendes, sufres en ese periodo y te impacientas porque no encuentras respuesta, porque acá, porque allá, y es ahí donde también tienes que activar la fe, confiar que el Señor sí tiene control de todas las situaciones. Sí, eso te va a dar paciencia. Claro, eso te va a dar paciencia, te va a dar confianza, te va a dar la tranquilidad para esperar el resultado, para pasar ese proceso. Así es. Mira, ya se nos acabó el tiempo. ¿En serio? ¿Sí? ¿Tan rápido? Tan rápido. Pero mira, para amarrar la idea final. Queridos, queridas, Angie, si tú estás en una situación que lo más probable te va a pasar mañana, Ya. y si no te pasa mañana, te va a pasar pasado mañana, pero en algún momento te va a pasar una situación en la que necesitas dominio propio, o sea, no reaccionar por impulsos ni por instinto, sino que tú decir, aquí debo reaccionar con mi lógica, confiando en Dios que debo hacer lo correcto. Eso va a tener la oportunidad de eso. Si fallas, mira, y lo que te voy a decir,
Usualmente uno siempre habla de tener paciencia con los demás. Pero sabes que también tienes que tener paciencia contigo mismo. Claro. No tienes que decir, ¿viste? Si yo no puedo. No, ¿viste? Si yo soy arrebatado. ¿Viste? No, si a mí no me resulta. No, ten paciencia contigo, porque el Señor tiene paciencia con nosotros. Claro. Nosotros también querrámonos un poquito, tengámonos paciencia nosotros mismos e insistamos en tener dominio propio. ¿Cómo puedo tener dominio propio? Teniendo conocimiento, leyendo la palabra. Eso lo hablamos en el podcast pasado. Y tratando de ser mejores en eso. Claro. Y yo creo que eso te va a ayudar finalmente, porque como repasándola como el punto final de la paciencia. Si no tienes la paciencia, eso te va a llevar a un destino desastroso. Sí. No sé, la persona te va a decir, ¡ay, qué gruñón o qué gruñona! Que esto acá, que esto allá, porque no tiene paciencia. Y al final no vas a tener un final feliz. En cambio, si la aplicas, la ejerces día a día, esa paciencia, al final vas a terminar de una manera diferente. Entonces, la idea es tener una actitud diferente frente a esa situación. Y vas a tener un resultado súper diferente al que no, si no tienes la paciencia. Así es, Angie. Muy buen final para esto, porque siempre tratamos de aterrizar. Sí. Aterrizar. Ahora, aún faltan algunas herramientas en este complemento de la fe. Se nos vienen aún más profundas. Claro. Pero lo importante es que estemos en el proceso. Por favor, ténganse paciencia ustedes mismos. Insistan en tener dominio propio. Angie, por favor, yo te lo digo en tu cara. No dejes de intentar tener dominio propio. Claro. No, si dime tú a mí, pobre. Luis Alvarado. Ten dominio propio. Sí. Y paciencia. Paciencia. Paciencia con los hijos. Con todo. Con tu esposa. Sí, dice, eso es el día a día, bo. Eso es aterrizar la idea, porque al final eso es lo que tenéis que tener dominio propio para no pegarle el cocorrón ahí al... No quiero extenderme más porque ya se acabó el podcast, pero sabí que eso aún, ese dominio propio y esa paciencia y perseverancia son también parte de tener un buen matrimonio. Claro, sí, totalmente. Entonces esto de Pedro no está hablando simplemente como algo para la iglesia. Para la iglesia, sí, no es para todos. No, es para todos. Al que le sirve y lo toma, le va a ir bien. Sí, exactamente. Por eso hay que ejercitarlos, hay que vivirlos, hay que practicarlos. Entonces, Oye, podríamos dejar para cerrar este podcast. Algunos de nuestros amigos, escríbanos en los comentarios. Para los que no saben cómo escribir en comentarios, escríbanle al WhatsApp a Angie, o si tienen mi número, escríbanme también a mí y me dicen, mire, voy bien en el tema de la virtud, o voy mal en el tema de la virtud, de la excelencia moral, o no, mire, estoy bien en el tema del conocimiento, me gusta leer harto, o no, sabe que no sé cómo hacerlo. Pero díganos en qué están en estos puntos, ¿cierto? Virtud, conocimiento, dominio propio y paciencia. Sí. ¿Cómo vamos con estos 4? Y si uno logra entender estas cualidades y uno las aplica súper bien en nuestra vida, yo creo que nuestra vida sería súper más light, sería súper más fácil. Sí. Entonces a veces uno mismo... Andaríamos más livianos. Sí, entonces a veces uno mismo se complica y siento que tenemos ahí mismo la palabra la que nos pueda guiar a tomar buenas decisiones. Así es. Así que amigos, sigan escuchando este podcast porque el martes próximo volvemos. Sí, volvemos. Con la tercera parte y final. Sí. Sí. Creo. Sí, tercera parte y final de esta serie. Y obviamente si ustedes quisieran algún tema, de hecho hay la hermana Martita nos dice que ella escucha el podcast y que de repente le gustaría hacer algunas preguntas, pregunte y podríamos incluso hacer un podcast acerca de algunas preguntas que ustedes tengan y las podemos abordar para aterrizar. Recuerden que este podcast es algo sencillo. Sí, fácil de entender. Fácil de entender. Que eso es lo que queremos, que sea un lenguaje que se entienda. Yo sé que hay podcasts que hablan acerca de el griego, la etimología. Sí. Y que son buenos igual. Y que son súper buenos. Sí. Pero nosotros no tenemos nada de eso.
Somos más así al hueso porque es lo que nos sirve para el día a día. Claro, y es porque también lo aplicamos a nuestra vida, pues si en realidad es. nosotros también estamos recibiendo de lo que estamos aprendiendo. ¿Tú estás recibiendo? Sí, yo recibo del Señor. Oh, Señor. Nos vemos entonces, Angie. Nos vemos. Cuídense, nos vemos. Chao, chao. Chao, chao.